Jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de XFM, Democracia M, Democracia TV. Hoy es lunes 7 de julio del 2025. Saludamos al ingeniero Christopher Velasco, experto en temas de gestión de riesgo, y queremos conocer su primer diagnóstico respecto de qué está pasando con el clima y cuánto golpean las lluvias a varias zonas del país. Muy buen día. Muy buenos días a todos los que nos escuchan, nos miran, digamos. Primero permítanme solidarizarme con los familiares de las personas, tanto de las familias afectadas, damnificadas y quienes han perdido a sus seres queridos. Y luego, en un momento complejo, digamos, desde el 30 de junio hasta la fecha hemos tenido como 144 eventos peligrosos que se han suscitado en el país, dejando afectaciones en 16 provincias más o menos. Y tenemos, digamos, casi 500 personas que han sido damnificadas, digamos, con esto, y también las complicaciones, digamos, que nos puede poner estas lluvias intensas en algunos sectores, principalmente sobre los temas de generación eléctrica y sobre la cuestión del oleoducto ecuatoriano, ¿no? Bien, en la región amazónica mantiene afectados a los dos oleoductos, tanto el transecuatoriano cuanto el oleoducto de crudos pesados. ¿Qué ha ocurrido en esa zona? Digamos, hay que entender que esta lógica de variabilidad climática que hace que las lluvias intensas se presenten en un tiempo más corto, con el tipo de suelo que tenemos en algunas zonas, se producen fenómenos de remoción de masa. Y recuerde usted que los fenómenos de remoción en masa que se generan casi siempre afectan la red estatal vial o la red provincial, las de interconexión. Y mucho de el oleoducto de crudos pesados y el otro oleoducto que tenemos pasan, digamos, en la par, digamos, su tránsito está casi paralelo a la cuestión de las vías. Por tanto, si hay una afectación de la red estatal vial, también podríamos tener afectación de este oleoducto. Y además, hay que recordar algo importante a quienes nos escuchan y nos miran, digamos, el año de construcción del oleoducto genera ya de por sí una vulnerabilidad física, digamos. Esto ya tiene sus años y esto ha generado, digamos, ciertas rupturas en algunos tramos. Ya hemos tenido, digamos, algunos incidentes que son importantes revisarlos, analizarlos en torno a lo que tendríamos que hacer ahora en la forma más reactiva, pero también después con respecto de cuidar sobre todo la producción petrolera, de cuidar, digamos, estos ingresos que en el Estado tenemos, que son necesarios, digamos, para poder brindar servicios a la población, ¿no? ¿Qué implica lo que usted nos señala, ingeniero Velasco, los fenómenos de remoción de masa? Lo que implica son desplazamientos de tierra que pueden ser, por ejemplo, deslizamientos, desplazamientos, que pueden ser, digamos, estos son los términos más técnicos, pero para la gente que nos entienda claramente, son estos fenómenos que se desplaza, digamos, cierta parte de la montaña, cierta parte, digamos, de algunos espacios de tierra, como lo que ha pasado en el Tambo y en Quijos, digamos. Este es un desprendimiento bastante pronunciado, que ha generado unas afectaciones importantes, que ha dejado dos personas fallecidas y además todos los daños materiales que existen. Lo mismo ha pasado en Chunchi, lo mismo ha pasado en Palausí, lo mismo, digamos, tenemos repetidamente en la lógica de la vía Aloac-Santo Domingo, por ejemplo. Entonces, esto que es algo que está presente, digamos, en la lógica del territorio, necesita ser gestionado, digamos, a partir de las lógicas más prospectivas. Es decir, si identificamos los puntos críticos, ¿qué hacemos sobre esos puntos críticos? ¿Cómo trabajamos? ¿Con quién? ¿Con qué organizaciones? ¿Con qué instituciones? ¿Qué le corresponde a quién? Para que podamos evitar estas pérdidas de vidas humanas y sobre todo afectaciones importantes en el territorio, ¿no? Ingeniero Velasco, en la parte de la región amazónica hemos visto que uno de los mayores sectores afectados ha sido Sucumbíos, mientras también rige la emergencia en Napo y Zamora Chinchipe. ¿Cómo se ha venido actuando y cómo debiera enfrentarse estos fenómenos? Creo que aquí hay una gran responsabilidad, digamos, del Estado en su conjunto, digamos, a través del gobierno central, a través de la cuestión de los gobiernos autónomos descentralizados. Recuerde que usted que teníamos un vacío de 16 años de una ley de gestión de riesgos en el primer periodo del presidente Noboa. Sí, con el periodo de la Asamblea se aprobó la Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y en octubre, si no mal, si me recuerda la memoria, septiembre-octubre del 2024, se generó un reglamento, digamos, para que podamos gestionar los riesgos presentes y futuros en el territorio a partir de una norma orgánica. Y esta norma, digamos, dejaba unas disposiciones generales y transitorias
que nos permitía reforzar, reorganizar, consolidar, digamos, el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Entonces, aquí hay como tres elementos. Uno, en lo institucional, hay que tener todos estos mecanismos, estos manuales, esta política pública que nos permita organizarnos en el territorio. En los términos ya, digamos, más de la reacción que tenemos que hacer ahora, es que de esta declaratoria regional que ha dado el COE nacional, necesitamos ver los recursos, y esto es un gran desafío porque entendemos todos que el momento de la caja fiscal es un momento complejo y que evidentemente hace un déficit que existe, generar o mermar más los recursos del erario nacional significa también disminuir alguna prestación de servicios en alguna línea o condicionar más también, digamos, algunas lógicas con las negociaciones con los multilaterales, bilaterales de los términos de crédito. Y también esto implica, digamos, en algunos otros momentos, tener una lógica que en los términos comunitarios, al tener, digamos, algunas dificultades, al tener algunas lógicas que impactan sobre el comportamiento social, principalmente en los temas de pobreza, extrema pobreza, tener estas afectaciones que te quita el medio de vida, que te quita la casita que tenías, que te quita tus animales y demás, incrementa, digamos, esa condición, o perpetúa más bien esa condición de pobreza y extrema pobreza. Entonces los desafíos, en estos tres elementos son complejos, e insisto, necesitamos tener en consideración que la gestión de riesgos no es la atención a la emergencia. La gestión de riesgos es trabajar, digamos, de una forma preventiva, prospectiva, digamos, y correctiva para que podamos evitar estas pérdidas, tanto en términos de vidas humanas cuanto en términos materiales, porque al final las pérdidas se valoran en términos económicos. Claro, hay cosas inconmensurables con la vida, pero en estas específicas son sumamente importantes tener en consideración lo que hemos buscado, digamos, trabajar desde los diferentes actores, que es tener un país mucho más saludable, seguro y sostenible, ¿no? Ingeniero Velasco, de las 16 provincias que han recibido el embate de la naturaleza, ¿cuáles han sido las más afectadas? En este momento podemos estar hablando de las que se han materializado los eventos peligrosos. Le menciono que hay 144, digamos, que van desde deslizamientos, que van desde desbordamientos de río, pero mire lo que tenemos en Yanzasa. Tenemos un asentamiento humano que ha sido cubierto porque está puesto en el lecho mayor de un río. Tenemos cosas como Celica en la parte alta del Oro, tenemos cosas, digamos, importantes en lo que está pasando en la misma Loja, sobre los temas de recurrencia, digamos, de estas precipitaciones y que han generado afectaciones importantes de la urbe. Tenemos en el Carche, ayer estaba leyendo alguna información interesante de los puntos críticos que tenemos en la provincia y que se han tomado algunas decisiones preventivas y que felicito a la autoridad por ello y también a los diferentes espacios. Y entonces son algunos frentes en los cuales, evidentemente, la labor y el trabajo que vienen haciendo los organismos básicos de respuesta y socorro, la policía, la Cruz Roja, las Fuerzas Armadas, digamos también el mismo personal de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el personal de los municipios, es un trabajo, digamos, bastante desgastante, exhaustivo, que toma, digamos, también algunas implicaciones en la cuestión de la gestión del territorio, pero que necesitan ser fortalecidas y que ese siempre ha sido el llamado, digamos, necesitamos tener una capacidad operativa mucho más consolidada, no solo pensando en la respuesta, insisto, sino también en otros procesos como la cuestión más correctiva. Ahora, el gran desafío, digamos, que tenemos para no solo la respuesta en este momento, sino para orientarnos en lo que va a ser el periodo de nuestro presidente actual electo, digamos, en el Ecuador, el señor presidente Noboa, es ver qué es lo que va a plantear en la lógica del Plan Nacional de Desarrollo. Ese Plan Nacional de Desarrollo debe dar una orientación a mediano plazo de por dónde vamos y qué implica ese modelo de desarrollo y cuáles son los riesgos que la aplicación de ese modelo de desarrollo nos va a dejar, a través de entenderlo bien en la estrategia nacional territorial y sobre todo entender cuál va a ser los indicadores, metas, objetivos que se planteen en temas de cambio climático y gestión de riesgos. Por ley, hoy el Plan Nacional de Desarrollo tiene que tener un objetivo, digamos, sobre la cuestión de gestión de riesgos. Entonces, este trabajo que le vengo mencionando, digamos, que tiene que ver, por un lado, por la política pública, la institucionalidad, nos va a permitir que el comportamiento social, que la corresponsabilidad de los diferentes actores pueda ponerse en manifiesto para evitar mucho más pérdidas de vidas humanas y demás. Esto no solo pasa en el Ecuador, insisto, digamos, las afectaciones por variabilidad climática. Hoy tenemos en Texas unas inundaciones increíbles, tenemos en París. Impresionante en Texas, tantos fallecidos, desaparecidos, ¿no? Exacto.
Exacto, pero lo que queremos decir en esto es si la variabilidad climática existe, si tenemos estos eventos más peligrosos por temas hidrometeorológicos, tenemos que ser consecuentes en que nosotros debemos comenzar a prepararnos a esos eventos extremos y evitar que estas afectaciones sean, digamos, más nocivas para nosotros en un país que está en vías de desarrollo. Es que lo que pasa en un país desarrollado puede tener mucha más capacidad de respuesta. Las necesidades básicas de la población pueden estar cubiertas. Aquí no. O sea, cada vez que sacamos recursos de la lógica de desarrollo para ponerle en atención de desastres, implica, digamos, un retroceso en el modelo de crecimiento económico, en la lógica del bienestar de la población, de la garantía propia de los derechos de todos y quienes habitamos en el territorio ecuatoriano, ¿no? Ingeniero Velasco, leíamos este fin de semana, hubo problemas en diferentes zonas. El río San Miguel en Sucumbíos se había desbordado, igual el río Verde en la zona de Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, perdón, igual el desbordamiento del río Chambo en el cantón de ese mismo nombre. ¿Todos estos hechos han causado estragos fuertes en esas zonas? Claro, es que tuve en consideración, y hagamos una memoria, digamos. Recuerde usted que hace 10, 20 años, julio acababa siendo casi el inicio de agosto, verano, arte y cultura en el caso de Quito. Recordará usted que estaríamos en pleno ingreso al verano, digamos. Entonces esto ya no ha pasado, esto viene cambiando cada año, y estos son los impactos más concretos y materiales que tenemos, digamos, en la lógica de la variabilidad climática y de los efectos del cambio climático. Pero a eso sumémosle que además de estas lluvias intensas, el nivel de deforestación en el país es uno de los más altos que tenemos en América Latina. A esto sumémosle que el modelo que estamos proponiendo para poder sostener el crecimiento económico es un modelo extractivista que tiene que ver, digamos, con el tema minero, con el tema petrolero, y esto genera también unas externalidades negativas que pueden estar relacionadas, digamos, a esta lógica de mayores precipitaciones, de mayor nivel de contaminación, de mayores niveles de afectaciones en cuencas y microcuencas. Y a esto también súmele la expansión urbana. Recuerde usted, solo por darle un ejemplo concreto, usted recuerde cuál era la cuestión de el territorio que tenía a Yuriquí, o que podría haber tenido, digamos, a Loaj en un momento de los 80, de los 90, unos caseríos pequeños, digamos. Ahora tengo una consolidación casi periurbana, rururbana importante, que eso hace que exista más vulnerabilidad, porque existe, digamos, asentamientos próximos a cuerpos de agua, como el tema de los ríos. Entonces, insisto, todos estos factores que estoy mencionando, en algunos casos que tienen que ver con el deterioro de ecosistemas terrestres, marítimos, etcétera, y en el otro caso, esta lógica que tiene que ver con la cuestión del desarrollo, el crecimiento o la expansión urbana, nos genera, digamos, algunas complicaciones importantes. Si nosotros perdemos nuestra capacidad ecosistémica de contener en las cuencas y microcuencas, digamos, toda la cuestión de las precipitaciones, vamos a tener afectaciones muy, muy importantes. Es lo que casi siempre pasa cuando tenemos afectaciones en la cuenca baja del río Guayas, digamos. Entonces, si no se trabaja en Bolívar, si no se trabaja en la cuenca media, en los ríos, lo que va a pasar en la cuestión de desembocadura va a ser bastante más trágico de lo que estamos imaginando. Entonces, es ese llamado a entender que estos eventos recurrentes, que estos procesos que se han generado en el territorio, que no son responsabilidad de un gobierno, de una década, de 2 décadas, de 3 décadas, que es una construcción permanente que hemos tenido desde la lógica de desarrollo, por lo menos desde las tendencias de desarrollo que tenemos en el país, implican que hoy tomemos algunas decisiones preventivas y prospectivas que ayuden a disminuir los impactos negativos de las emergencias y los desastres, ¿no? Ingeniero Velasco, ¿qué pasa con el clima? ¿Por qué está impactando? ¿Es el cambio climático, es el calentamiento global que está golpeando al planeta? Tome en consideración algunas cosas importantes. Digamos, somos una población que ha crecido exponencialmente, digamos. En el mundo tenemos una sobrepoblación interesante, pero además de esa población requiere recursos, requiere, digamos, alimentos, requiere, digamos, tener ciertas lógicas materiales en términos para la construcción, para el desarrollo de la industria, además. Entonces, veníamos discutiendo para la cuestión del Acuerdo de París que el mundo, el globo, se iba a calentar en 2.5 grados centígrados hasta el 2030. Eso ya hemos pasado, ya hemos rebasado el calentamiento. O sea, el gran proceso de industrialización, las emisiones de dióxido de carbono que lo vienen haciendo los países industrializados principalmente,
acaban teniendo unas repercusiones en el globo que nos dejan, digamos, estas afectaciones. El diseño internacional de los desastres, que fue en 1990, se dio por la recurrencia justamente de estos eventos que ya daban una cuenta de lo que veníamos haciendo con el planeta. Si nosotros seguimos deteriorando la lógica de nuestros ecosistemas, la respuesta que vamos a tener del comportamiento de los fenómenos naturales es esta. O sea, mayores afectaciones, mayores temas, por ejemplo, ahora incrementos de enfermedades tropicales. Usted podría darse cuenta que dengue, zika, chikungunya, entre otros, podría tener a nivel del subtrópico, pero ahora también tienen pisos climáticos más de la sierra, por darle un ejemplo. Otra cosa que estamos viendo es el cambio de temperatura. Nunca hemos tenido temperaturas heladas. Yo recién estuve en el Austro la semana anterior y tenemos unas olas de frío increíbles, digamos, eso que no lo habíamos vivido antes. Esto también merma los temas productivos, esto también, digamos, afecta a ciertos temas de la infraestructura. Si usted pone, digamos, de esta lógica, ahora estábamos preparándonos para evitar en agosto los incendios forestales, que tengamos una pérdida importante de nuestra biodiversidad, de nuestra lógica de vegetación, y estos incendios forestales, digamos, también generan emisiones. Los incendios en grandes magnitudes, como el de Canadá, como el de Chile, como el que hubo en Bolivia, como el que estuvo también presente en la parte de Australia, generan emisiones importantes, y ese calentamiento hace que se reproduzcan estas lógicas de barrera climática que nos van generando unos efectos nocivos y negativos para el desarrollo y para la comunidad, ¿no? Si me permite, ingeniero Christopher Velasco, vamos a ir a una cadena oficial y luego volvemos. Le dejo planteado una inquietud. Frente a todos estos fenómenos naturales que pueden devenir en una catástrofe económica, social, ¿qué prevención debe mantener una comunidad, una sociedad para enfrentar estos fenómenos? Si es difícil enfrentar a la naturaleza, hay que tomar las medidas preventivas. Volvemos. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Las fuerzas del orden del Ecuador trabajan con valentía y compromiso para proteger a cada ciudadano y construir un futuro de paz. Napo Orellana. Recuperamos el control en Alto Punino. Alto Punino, donde fue detectado el campamento minero. Las tropas ecuatorianas continúan rastreando la zona. El ministro de Defensa y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas constataron los avances operacionales y de seguridad en esta zona para mitigar operaciones irregulares de minería. Ambato, combatimos la extorsión. Con el operativo Libertad, delincuentes dedicados a la extorsión fueron detenidos y puestos a órdenes de la justicia. Guayaquil, golpeamos al microtráfico. 18 capturados y cerca de 10.000 dosis de droga incautadas. A nivel nacional, operativo Tsunami 8.0. 92 capturados y 2 bandas terroristas desarticuladas. Vehículos y motocicletas recuperadas y 33 armas de fuego incautadas. Baba Hoyo, integrantes de los choneros atrapados. Los delincuentes están implicados por robo y porte de armas de fuego. El Oro, decomiso de explosivos. Las fuerzas del orden desarticularon una estructura clandestina dedicada a realizar actividades de minería ilegal. Realizaron la detonación controlada de 2 bocaminas. Cada captura, cada incautación, cada rescate es una victoria para los ecuatorianos. La lucha continúa contra el narcoterrorismo. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 7:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo con el ingeniero Christopher Velasco, experto en temas de gestión de riesgo. Le dije planteado una inquietud frente a todos estos fenómenos naturales, muchos inevitables. ¿Cuáles debieran ser las acciones de prevención, estar prevenidos para enfrentar estos fenómenos naturales? Creo que aquí hay algunas reflexiones importantes y usted ha hecho una pregunta significativamente, digamos, compleja de responder en una sola línea. La primera, creo que hay que entender que los desastres no son naturales, son una construcción social. La segunda, que el comportamiento de la sociedad... Así es, si me permite, efectivamente, cómo se maneja incluso en la comunicación, desastres naturales. El desastre de por sí no es natural, es un fenómeno natural.
un deslizamiento de tierras, un terremoto, una erupción que deviene. Esto puede causar una catástrofe económica, social, colectiva, ¿no? Exactamente, y entonces en esa misma línea de entender que no son naturales y tampoco son un castigo divino, acaba siendo una responsabilidad de todos sobre lo que estamos haciendo. Entonces hay un rol específico, digamos, que siempre centro, quizás por el sesgo de estudiar mucho la lógica de la gobernanza y la política pública, tiene que estar centrado sobre el Estado, sobre cómo nosotros estamos pensando ese modelo de desarrollo, esos mecanismos de sostenibilidad, esa lógica de poder dar respuesta a estos fenómenos naturales que pueden poner en tensión en la cuestión de las vías, la cuestión del crecimiento urbano, la lógica del crecimiento económico, entre otros. Y por el lado de la población tenemos que comenzar a trabajar, y creo que ese siempre ha sido un llamado respetuoso, digamos, de las instancias como la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, de pasar, digamos, de la mochila de emergencia, el simulacro, las indicaciones sobre la cuestión del plan de emergencia, a comenzar a ver otros, digamos, que van teniendo un efecto en estos fenómenos que se van incrementando. Por ejemplo, la gestión de los residuos sólidos, la lógica de los tipos de construcción que hacemos, los temas, por ejemplo, vinculados a la organización social, lo que tiene que ver sobre los temas de la discusión, los temas de presupuestos participativos, por ejemplo, en algunos territorios, a veces preferimos hacer la cancha, la casa comunal, etcétera, a que hacer obras que ayuden, por ejemplo, a ver las escorrentías superficiales, que ayuden a mejorar la cuestión de la temperatura, digamos, más del ambiente en el hábitat del territorio donde estamos. Entonces hay unas lógicas de prevención que nosotros no la hemos interiorizado dentro del día a día. Por ejemplo, ¿cuántas personas en el Ecuador aseguramos nuestros medios de vida? ¿Cuántas personas aseguramos nuestra vivienda? Vivienda que nos ha costado en muchos de los casos 20, 30 años de nuestros familiares, padres, abuelos, tíos, etcétera, para tener un bien, y que se van en 5 minutos, en segundos, digamos. Y si no tenemos un aseguramiento, si no tenemos una posibilidad de pensar esos temas de transferencia del riesgo, hemos perdido todo. Usted pregunte cuántas personas que fueron afectadas en el terremoto del 16 de abril y que tenían con todas sus jubilaciones, digamos, que habían recibido por todos los años de servicio en el Estado, y que habían comprado su departamento, su casa en Manta, y se cayó la casa, se cayó el departamento, ¿cómo recuperas ese recurso? No puedes, y el Estado no tiene cómo intervenir porque es un tema de un privado. Y aseguramos nosotros más los vehículos. Esa es una acción preventiva interesante, pero cómo además no solo aseguramos el vehículo, sino aseguramos la vivienda. Cómo trabajamos en discutir que estas ordenanzas, que esas tasas, que esos impuestos sean más efectivos para dejar de estar solo, digamos, pensando en la lógica de cómo damos el kit de ayuda humanitaria, el de limpieza, etcétera, a pensar que transferimos el riesgo de una forma más masiva con seguros paramétricos, que trabajemos en una lógica mucho más solidaria y subsidiaria sobre la cuestión de quienes menos tienen a los que más tenemos. Entonces hay que discutir sobre otros temas y hay que trabajar el comportamiento social sobre elementos más esenciales. Ahorita, por ejemplo, si yo le pongo una pregunta rápida a la ciudadanía, ¿en qué le gustaría que nos enfoquemos desde el Estado para poder fortalecer, digamos, la convivencia en el territorio? Todo el mundo me va a votar a la seguridad, pero también es importante entender que hay estas otras cosas que merman, digamos, y que también tienen una relación directa sobre la cuestión del bienestar y el desarrollo en cada uno de los territorios de las 24 provincias, de los 222 municipios que ahora somos, y desde la lógica de cada una de las parroquias necesitamos entender cómo trabajar el riesgo, cómo entender no solo los temas de la atención a la emergencia, sino también la reducción de ese riesgo, ese análisis preventivo, esa lógica más prospectiva que nos permita evitar estos eventos adversos y sobre todo las pérdidas materiales y de vidas humanas. Estas acciones que se han cumplido, de alguna manera están determinando, en el caso de la región amazónica, el cambio de trazados de los oleoductos. Aquí volvemos al pasado, seguramente no se hizo, escuchando primero a los técnicos para establecer un trazado. Esto ha pasado años, décadas. Sin embargo, ¿habrá que esperar para hacer este cambio de trazados a los oleoductos? Es que aquí vamos a hacer un poco de memoria. Recuerde usted, digamos, la lógica de la planificación del Estado nace, digamos, a partir del régimen de Rodríguez Lara, digamos. Entonces, a partir de esta junta, digamos, nace mucho de los ejes de planificación del Estado. Y recuerde usted los daños de construcción de los dos oleoductos que tenemos, y vea usted, además de esos daños de construcción, digamos, estos
factores que hemos hablado del crecimiento urbano, de nuevas vías, de hacer algunas lógicas, digamos, de intervención en grandes complejos como el de Coca-Cola Sinclair en el tema de eléctrico, entre otros temas que hemos visto en el tema de desarrollo, generan, digamos, ya unos niveles de vulnerabilidad importantes para ver la cuestión de la producción petrolera. Entonces hay que tomar decisiones. Y estos indicios, por ejemplo, de la erosión regresiva de Coca-Cola Sinclair, no es que solamente lo hemos visto ahora, se lo tienen, digamos, como una lógica de análisis de mucho más larga data, en donde tendríamos que haber hecho previsiones importantes porque el 33% de la generación eléctrica de este país depende de Coca-Cola Sinclair. De la cuestión del SOTE, digamos, si nosotros hacemos una paralización sobre la cuestión del oleoducto de crudos pesados, vamos a tener una menor, digamos, producción petrolera y por tanto una significativa lógica de mermar el erario nacional, y sobre este hueco fiscal que tenemos actualmente va a ser mucho más complejo tomar decisiones que garanticen el bienestar y los derechos de la población. Entonces lo que quiero decir es que el riesgo no está asociado al desastre, el riesgo está asociado al modelo de desarrollo, y sobre estas cosas que hemos visto de los elementos esenciales de la producción, del crecimiento económico, podemos seguirlo sumando otros. Por ejemplo, San Luis es una población de casi 200 familias que, igual que la lógica de poner en peligro la erosión regresiva sobre la lógica de la captación para Coca-Cola Sinclair, igual pone en peligro a un asentamiento humano que todavía no tiene respuesta y que tenemos que saber y entender que si la gente sigue habitando ahí, lo que estamos haciendo es a lo mejor ser testigos de una crónica de una muerte anunciada. Entonces, esa es la complejidad que realmente tenemos ahora. ¿De dónde sacamos los recursos para poder hacer todas las medidas de mitigación, de reducción de riesgos, de adaptación al cambio climático, en un momento complejo en el que el erario nacional no tiene los recursos suficientes como para poder sostener las más mínimas, las transferencias que por ley le corresponden a los gobiernos autónomos centralizados? Ingeniero Velasco, ahora esto pasa por temas derivados de la planificación y el desarrollo, pero también la acción irresponsable en la planificación territorial, por ejemplo, las urbanizaciones que se asientan en zonas de riesgo y de manera desordenada, poblados, como usted citaba, asentados en sitios irregulares, la canalización de los ríos, de alguna manera son problemas causados por los seres humanos y la planificación, la mala planificación también. Sin duda, o sea, usted ve a la Gasca aquí en Quito, digamos, cada vez que nosotros nos enfrentamos a un aluvión, el problema no está en el fenómeno, el problema es que dejamos de asentarnos en una quebrada que tenía una forma que se conduce de alguna manera, y que al final, si nosotros seguimos generando mucho más impermeabilización en esa quebrada, si le seguimos haciendo un botadero de basura, si nosotros al final no le monitoreamos de manera adecuada, si no le damos un mantenimiento en obras que se hicieron hace algún tiempo ya, vamos a tener efectos contrarios. Y entonces una de las cosas es que también ese ordenamiento, esa planificación, esta lógica de pensar el territorio, digamos, de una manera mucho más sostenible, ha sido algo que nos ha faltado mucho, y principalmente en algunos momentos en el que la lógica ha sido pensar que las construcciones, por ejemplo, pueden ser, o la construcción puede ser una lógica de generación de empleo importante, que puede ser una lógica de crecimiento económico, un síntoma de crecimiento económico, sí, pero la construcción bajo algunas lógicas de sostenibilidad. Por ejemplo, si usted hace una cuestión de agua potable, alcantarillado, cambia el sistema de agua potable y alcantarillado que teníamos hace 20, 30 años, usted tiene que trabajar con los cálculos hidráulicos de los puntos más extremos, y del más extremo hay un escenario, por ejemplo, que la Subsecretaría de Cambio Climático tiene, que es el 8.5, si no me equivoco. Con esas precipitaciones extremas, de esto que nunca podríamos haber pensado, tenemos que comenzar a construir. ¿Pero qué significa eso? Mayores recursos. En la lógica de la ingeniería significa tener mayor capacidad, mayor lógica de recuperación de caudal en las escorrentías, y sobre estos temas no se ha hablado mucho. O sea, no solamente tiene que ver digamos, con una lógica del comportamiento de la ciudadanía, que también no hay que desconocer que ha sido una cuestión compleja. Hay asentamientos humanos que de forma regular o irregular se han puesto en algunos sitios y que generan mucha vulnerabilidad, pero frente a eso tenemos que dar una respuesta, porque el rol del Estado es la garantía de los derechos. El rol del Estado es organizar el comportamiento social en democracia, buscando tener la lógica de corresponsabilidad de los diferentes actores y buscando tener un mecanismo de gobernanza efectivo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nosotros queremos que se coincidan los tiempos políticos con los tiempos de administración, con los fenómenos naturales, y no pasa. Y al no pasar eso,
tenemos que comenzar a prever una política de Estado sobre los temas de cambio climático y gestión de riesgos, porque vemos que son temas recurrentes. Usted puede acordarse de la Josefina, de hace algunos años. Año 93, claro. Exacto. Usted puede acordarse, digamos, de eventos como los que hemos pasado, digamos, en el terremoto de Baeza, puede ver la cuestión de Ibarra sobre su terremoto, puede acordarse más atrás del de Ambato, y está siempre presente en nuestra historia, digamos, los fenómenos naturales y la materialización de esos fenómenos. El problema es cómo nosotros hemos dejado que la relación del fenómeno, más de esa construcción social de la vulnerabilidad que hemos hecho, nos ponga en un escenario tan complejo en el cual lo que tenemos que hacer es comenzar a dimensionar desde ya acciones que en el corto, mediano y largo plazo vayan dando respuesta a las necesidades de la población y del crecimiento económico, de la lógica de bienestar que necesita un Estado en democracia. Para concluir, ingeniero Velasco, muy ilustrativas sus análisis. Ahora, para citar casos como el proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, allí, según los técnicos, fue muy mal hecho, mal diseñado, mal desarrollado este proyecto, y allí están las consecuencias. Yo soy un poco, digamos, bastante más cauto en poder hacer una afirmación ahí, porque tenemos que tener varios elementos. Yo recuerdo que cuando leo, digamos, recién nomás de que escribí un artículo sobre la cuestión de la planificación en el Ecuador, y este era uno de los proyectos que venía desde la cuestión de Rodríguez Lara, insisto en esto. Entonces, al final, en este país tenemos múltiples amenazas, desde los volcanes, desde las fallas geológicas, desde la cuestión de las quebradas, los ríos, etcétera, que pueden convertirse, digamos, en temas o materializarse en emergencias y desastres. Yo creo que la lógica del desarrollo debe sí comprender que cuando queremos hacer equipamiento, infraestructura de gran calado, necesitamos ser conscientes que estos fenómenos pueden afectar nuestro desenvolvimiento como infraestructura, pero también, digamos, nuestra inversión. Y aquí le puedo dar otro ejemplo. Hay vías, como usted puede entender, el paso lateral de Ambato, por ejemplo. Usted ha visto que casi un tramo ha pasado cerrado desde que se inauguró hasta casi no mucho, digamos, y luego cuando se habilitó casi se va a una parte de la mesa. Entonces quiero decir que la infraestructura en gran escala que se tenga que hacer tiene que comenzar a pensarse desde la resiliencia y la sostenibilidad. Y me parece que es importante también poner como algunos elementos, que lo que usted ha dicho es muy cierto, digamos, que a veces se consideren los elementos técnicos y no solo coyunturales político-electorales, digamos. Cuando los elementos técnicos entran en sinergia con la cuestión de las narrativas políticas y discursivas, las cosas funcionan porque se puede entender que lo que se está haciendo tiene una cabida en donde sostener, digamos, la lógica de la inversión, en donde sostener la lógica de la intervención del Estado. Y esto, en muchos de los casos, no se trata de desconocer la gestión de un gobierno u otro, se trata de decir, hagamos una incidencia propositiva en la agenda pública, en la agenda política, desde el rol que nos compete, el mío, desde la investigación, desde la academia, desde la lógica de la sociedad civil, en decir, miren, estos elementos podríamos tomar en consideración al momento de diseñar política pública, al momento de pensar los grandes proyectos. Por ejemplo, ahora que estamos pensando en la lógica de poder hacer procesos extractivos, ¿cómo van a hacer esos procesos extractivos? ¿Cómo van a incrementar la vulnerabilidad o no? ¿Cómo vamos a pensar las emisiones o no? ¿Cómo vamos a ver que esa tecnología que pueda disminuir esos impactos existe o no existe? Entonces, sobre esa discusión podemos tomar unas decisiones que son bastante más sustantivas y que claramente se tienen que pensar desde la evidencia, desde la lógica de lo que pasa en los territorios, desde la lógica de lo que se puede haber ido construyendo, recopilando a lo largo de la memoria histórica de desarrollo que ha tenido el país, y sobre todo de esa frágil institucionalidad que creo que debemos comenzar a replantearnos. Yo sí creo que necesitamos pensar no en un Estado de eso, pero sí en un Estado eficiente, que tenga las suficientes capacidades y los suficientes recursos para poder hacer que la lógica del planteamiento de desarrollo sea efectivo y que reduzcamos brechas estructurales como la pobreza y la extrema pobreza. O sea, no podemos hablar de culpar a la gente que se asiente en algunos lugares solo de peligro cuando tenemos procesos migratorios y flujos migratorios por torno a la pobreza y la extrema pobreza. Casi 7 millones de ecuatorianos vivimos con menos de $3 día. Entonces, pedir a la gente que no migre, que no se asiente en las zonas periurbanas, rururbanas, digamos, de mayor riesgo que pueden tener las grandes ciudades, se vuelve como un gran desafío. Es más o menos cuando en la pandemia decían, mantengan el distanciamiento social y lavémonos las manos. Claro, lavémonos las manos, tenemos agua potable y pues tenemos acceso a ese servicio de agua potable.
potable, y los que no vivimos en hacinamiento. Entonces creo que hay que pensar profundamente esas brechas sociales, económicas, políticas, ambientales que están haciendo que estas crisis por las cuales va atravesando los gobiernos de turno tengan mucha más cabida sobre los temas más prospectivos y de gestión de lo público y de lo social y de lo territorial desde estos elementos de sostenibilidad, tanto financiera cuanto ambiental. Creo que esos son los grandes desafíos. Y creo que también es un llamado a que todos seamos mucho más propositivos, mucho más corresponsables en poder contribuir y colaborar en los diferentes espacios que nos corresponde para hacer que este país, que es maravilloso, que además tiene unos encantos increíbles en sus temas naturales también, nos siga brindando esa lógica de regocijo, de vivir en un territorio en el cual todos y todas vamos por una justicia social y trabajamos sobre un tema de desarrollo y bienestar para la mayoría, ¿no? Muchas gracias al ingeniero Christopher Velasco, experto en temas de gestión de riesgo frente a los fenómenos naturales y especialmente lluvias y deslizamiento de tierras que están afectando en el país. Ingeniero Velasco, muy amable. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y siempre es un verdadero placer estar con usted. Muy